Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida. Mateo capítulo 6. Amén. Y vamos a estar leyendo versículos 19 en adelante. Mateo 6, versículo 19 en adelante. Dígame cuando lo tenga. Amén. Mateo 6, 19. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos buscando la dirección de Dios. Padre amado de misericordia, gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias por este precioso tiempo de alabanza y adoración que hemos podido ofrendar a ti, Señor. Rogamos ahora la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos hable y ministre, para que, oh Padre Celestial, nos guíe al encuentro contigo, a la edificación. Sé tú hablando a nuestros corazones, Señor. Prepara este terreno, labra esta tierra que es nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amados hermanos, con mucha facilidad en la vida nosotros asumimos muchas responsabilidades de carácter y de orden terrenal. Tenemos responsabilidades con el trabajo, tenemos responsabilidades con el cuidado de los hijos, tenemos responsabilidades con el mantenimiento y sustento del hogar. Y cada una de estas cosas son buenas y son necesarias, y de hecho es un deber cristiano, valga la redundancia, asumirlo con responsabilidad. Pero el cristiano en estas cosas no puede perder de vista nunca que su prioridad sobre todas ellas es la búsqueda del reino de Dios y de su justicia. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla específicamente en este pasaje sobre buscar el reino de Dios? En determinado momento se dice de Jesús, el reino ya está entre ustedes. Y cuando usted examina los versículos que aparecen en el 24
el versículo 24 que acabamos de leer, antes de el 25 decir, por tanto os digo, se dará cuenta que la Biblia habla, Jesús está enseñando de que es necesario servir exclusivamente al Señor. No puede servir a dos señores, de tal manera que siendo que el compromiso del creyente es de un servicio al estilo de un esclavo hacia su Señor, para con el Señor Jesucristo en este caso. Por tanto, al hablar de el reino de Dios que hay que buscar, se está refiriendo a la búsqueda del reino de aquel que reina, o sea, a la búsqueda de Jesucristo, de su reino y de sus mandamientos y las acciones propias de un cristiano. A eso se refiere cuando dice y su justicia, o sea, y sus leyes y sus mandamientos. Es importante tomarse esto muy en serio. La razón principal por la cual nosotros estamos viendo tanta decadencia espiritual en el cristianismo y en la relación personal del creyente con Dios es porque de labios dicen el Señor es mi Dios, el Señor es mi Rey, es el todo para mí, pero en acciones descubrimos que muchas veces terminamos desplazando a Dios y dándole prioridad a cosas en la vida que no la tienen, partiendo de que más importante que el padre, la madre, el hijo, la hija, el esposo, a quien Dios nos pide renunciar por darle la primacía a Él, es el Señor. Y sin embargo nosotros en estas cosas a veces somos muy entendidos, pero adoptamos como costumbres y prácticas del diario vivir cosas superficiales que no son tan necesarias ni tan importantes y que terminan ocupando el lugar de Dios y desplazando a Dios. Un ejemplo de ello es el Facebook. El Facebook. La gente se ha convertido como que obsesiva con esto. Y créanme que de alguna manera sentimos esa tentación de levantarnos en la mañana y en vez de tener nuestro primer pensamiento en Dios y en el manjar que Él tiene para mi vida a través de su palabra y de la fortaleza, el refresco y todas las bendiciones que puede traer cuando decido orar en esa hora de la mañana, nuestra mente muchas veces vuela a ¿qué habrán publicado hoy mis enemigos? ¿Y qué habrán publicado mis amigos? ¿Y qué habrán puesto de noticia? ¿Y cómo estará el coronavirus? ¿Y cómo estará la cosa aquí con Nancy Pelosi y el otro con Trump? ¿Y cómo estará la cosa en las dictaduras de nuestros países, los que tienen la desdicha de tener estos sistemas? Y empezamos a pensar en toda clase de Dios en vez de darle la preeminencia sobre todo ello aquí, a Dios. Y termina algo terrenal robándonos el espacio que le pertenece a Dios y la primacía que le pertenece a Dios. Esto es solo para poner un ejemplo, hay miles de cosas. Por otro lado tenemos aquellas actividades no necesarias y que terminan desplazando del momento en el cual como creyente debemos darle la preeminencia a Dios, como por ejemplo congregarme, estar en la casa de Dios, asumir con responsabilidad el ministerio que Dios me ha asignado. Y de labios decimos, Dios es lo más grande, Dios es lo primero, pero con acciones, por lo más simple, le desplazamos. Cada uno de nosotros en algún momento u otro de la vida ha cometido este error. Pero cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad delante de Dios y aún para consigo mismo y su familia de velar para que en todas las cosas Dios siempre tenga la preeminencia en nuestras vidas. Una de las cosas que más nos roban este espacio suelen ser los trabajos, las carencias, las necesidades, los viles, las preocupaciones. A veces nos envuelven y nos enredan de tal manera que
nos preocupamos tanto por resolver los asuntos del diario vivir que terminamos olvidándonos de aquel que tiene la solución a cada uno de los asuntos del diario vivir. ¿Y ese es qué? Jesucristo. Cada uno de nosotros en algún momento u otro ha sido víctima de ello. A lo mejor alguno de ustedes está siendo víctima en este momento. Cada uno de nosotros en determinado momento nos ha faltado la fe y nos hemos afanado por resolver problemas, olvidándonos que Dios, que es todopoderoso, que es nuestro Padre, está ahí para nosotros. Por eso, amados hermanos, Jesús hace esta advertencia. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón del hombre como nadie. Jesús conoce el pecado que hay en ti y en mí. Jesús conoce nuestra debilidad, conoce lo propenso que nosotros somos a dejarlo todo con liviandad, lo propenso que somos a desplazarle por cosas a veces inútiles o por problemas que al final o tienen solución o simplemente no la tienen y no vamos a poder hacer ni una cosa ni la otra. Y todos caemos aquí. Terminamos cayendo en la falta de confianza en el Dios que es providencial. Amados hermanos, en el Señor, es por eso que la Biblia, es por eso que Jesús enseña de alguna manera que la prioridad del cristiano ha de ser la búsqueda del reino de Dios y su justicia en un obrar conforme a las enseñanzas de Jesús, en un actuar que vaya en armonía con lo que Cristo enseña, en un actuar que se toma en serio lo dicho por Jesús. ¿Y sabe quién es el más bendecido con ellos? Usted y yo. ¿Sabe quién es el más bendecido con ellos? Su familia, sus hijos. Porque cuando usted busca primero el reino de Dios y su justicia, sus hijos que aprenden por imitación van a ver en usted a un hombre y una mujer de fe y van a querer esa fe y de alguna manera en su vida van a crecer en esa fe y van a tener también esa fe. ¿De qué manera podemos darle prioridad al reino de Dios y su justicia? Jesucristo, en el contexto de este pasaje, porque Jesús está todavía dando las enseñanzas del Sermón del Monte, está hablando a aquella multitud de gente que en Galilea él había sanado, había echado fuera demonios y que ahora la habían perseguido y que están allí por miles en el monte aquel, y él está hablando a ellos. Jesús está hablando a gente que había desplazado a Dios del primer lugar. Por tanto, no importa el tiempo y el lugar, siendo que si has desplazado a Dios del primer lugar, esta enseñanza también es para nosotros. Y si usted no ha desplazado a Dios del primer lugar en su vida, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Aún así es bueno escuchar esto, para no caer. ¿Por qué? Porque el que cree estar firme, vele que no caiga. Ninguno de nosotros puede decir, yo nunca voy a caer en esto, porque lo cierto es que sí caemos. ¿Y de qué manera debemos buscar el reino de Dios y su justicia? ¿De qué manera debemos buscar a Cristo y sus obras? Haciendo tesoros en el cielo. Haciendo tesoros en el cielo. Mateo 6:20 dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y claro Jesús está haciendo un contraste con el hacerse tesoros en la tierra, donde la polilla sí corrompe y donde ladrones minan y sí hurtan. Y esto es muy interesante. Debemos hacernos tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque por mucho que acumulemos aquí en la tierra, por mucho que logremos, por mucho que lleguemos a poseer, por mucho que hayamos logrado escalar en la sociedad, por mucho que lleguemos a acumular en esta tierra, todos esos bienes materiales, todas esas cosas, primero, son perecederas. Un día
se acabará. Pastor, si soy buen administrador y buen mayordomo de mis bienes, no se va a acabar. Déjame decirle algo. Usted tiene que ser un buen mayordomo de sus bienes. Eso es bíblico. Pero también le voy a decir algo. Cuando llegue el tiempo del fin y Jesucristo venga en gloria, dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán y que todas las cosas serán hechas nuevas. O sea que por muy buen mayordomo que usted sea de los bienes que tenga, también sus bienes terrenales van a pasar. Los bienes terrenales Jesús nos hace ver que son perecederos, son de carácter temporal. Fácil pueden llegar o difícil, y fácil puede terminar y perderse. Y créanme que cuando nosotros amamos a Dios de corazón, hemos experimentado una verdadera conversión y empezamos a enfocar nuestra vida en la búsqueda de estas cosas terrenales, procurando lo terrenal, Dios que te ama y que es tu Padre Celestial, te va a quitar absolutamente todo para que te vuelvas a Él, porque te ama. ¿Lo va a hacer? Porque es que Dios no se conforma con ser plato de segunda mesa. Dios no comparte su gloria con nadie. No vale la pena enfocarnos en cosas que son terrenales, hermanos. Al final, había un canto que decía: la vida pasa, todo se acaba, y solo Dios hace al hombre feliz. Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Si usted se da cuenta, Jesús está hablando en tono imperativo, es un mandamiento. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tomárselo muy en serio. No podemos ver estas cosas con superficialidad, sino con toda la profundidad que demanda. ¿Por qué tenemos una juventud cada vez más decadente, egocéntrica, grosera, que valora poco las cosas? Y podríamos pensar, bueno, ahí está, son desinteresados. No, no son desinteresados. Lo que pasa es que no les cuesta. Y como adquieren las cosas con facilidad, no las valoran. Y al no valorarlas terminan despreciando la providencia divina, independientemente de que cuando carecen de estas cosas, enfocan toda su atención en cómo buscarlas, porque se han vuelto dependientes de ellas también. Increíblemente. Les voy a decir algo, a veces las carencias son necesarias. Nos ayudan a enfocarnos en Dios, a depender de Él, de su gracia, a confiar y a valorar sobre todas las cosas. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque cuando uno tiene carencia y uno descansa en Dios y confía en Dios y ve la mano de Dios proveer eso que Dios te provee, usted le da valor, pero automáticamente usted dice: Dios, gracias. Y su primer pensamiento es al Dios providencial. Pero cuando nos afanamos y enfocamos exclusivamente en lo material y no en el reino de Dios, no vamos a ver las cosas materiales como bendición, sino como objeto de culto de alguna manera. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 11, el Señor nos dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Las cosas terrenales son ¿qué? Perecederas. Vale la pena, hermanos, cambiar esto terrenal y perecedero por lo celestial e imperecedero. Primera de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y preste especial atención a esto, todo lo que hay en el mundo. Y la pregunta es: ¿cuántas cosas hay en el mundo? ¿Cuántas de ellas son tan atractivas que nos hacen enfocarnos tan solo en ellas, olvidándonos de Dios?
ya sea materiales o no. ¿Cuántas cosas hay que nos deslumbran? ¿Cuántas cosas hay que nos seducen? ¿Cuántas cosas hay por las cuales nos desvivimos y llegamos a estar en una agonía? Que si no las tengo o poseo, como que mi vida no está completa o no está bien. Como que soy menos si yo no tengo el último teléfono o la última computadora o el último par de zapatos que poco le falta para volar. Y entonces ahí donde eso me seduce para que yo entonces empiece a trabajar el doble. Quizás robar o traficar lo que no debo de traficar por tal de tener. Y ahí es donde surge la vagancia también. Porque nuestro tiempo, nuestra cultura nos ha enseñado a ser inconformes. Y esa inconformidad viene a causa de no tener a Dios presente como la prioridad de nuestra vida. Porque cuando usted tiene a Dios presente como prioridad en su vida, usted no se va a enfocar en lo terrenal, sino en lo celestial. Usted no se va a preocupar en los mejores tenis para ir a hacer deporte o correr, o para que tu amigo en el trabajo, en la escuela, diga, oh, usa zapatos de marca caro. Usted va a preocuparse por tener un buen par de zapatos para salir a evangelizar. A usted no le va a interesar el valor de la camisa, le va a interesar más al que no tiene una camisa en otro país y va a ser capaz de hacer para ayudar. Solo por poner algunos ejemplos. Porque quien ha llenado su vida de Cristo piensa en las cosas de Cristo, busca las cosas de Cristo, anhela las cosas de Cristo y decide hacer por Jesucristo. Porque entiende que todo lo demás que hay en el mundo, a semejanza de Pablo, ha de ser estimado como basura. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y dentro de esa cantidad de cosas materiales, también hay cosas que son de carácter espiritual y emocional. Los deseos de la carne, aquello que yo deseo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que me seduce. La Biblia dice con toda claridad que estas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. ¿Y qué es lo que pasa con el mundo, hermano? Pues lo que pasa es esto, que el mundo pasa. Parece un trabalengua, pero no lo es. El mundo pasa. ¿Y sabe qué más va a pasar del mundo? Sus deseos. Porque todo lo que hay en el mundo es temporal. Y qué penoso es que haya que llegar hasta cierta edad en la vida para darse cuenta, como Salomón, de que vanidad de vanidades todo es vanidad, y que no vale la pena haber vivido sin haberle dado la prioridad en todo a Jesucristo y no a las cosas terrenas. Siéntese. Los más jóvenes, siéntense y hablen con los más viejos en el Evangelio. Con ese hermano anciano o anciana que lleva 50 años en la fe y que es espiritual. Te garantizo que te va a decir, no vale la pena. Te garantizo que te va a decir, yo viví así como tú viviste. Perdí mucho tiempo y hoy lo lamento. Muchos te van a decir eso. Es la gran realidad. Porque al final, cuando salgas de este mundo, ya sea porque Cristo venga o por muerte, no te vas a poder llevar absolutamente nada. Se cumple lo que dice la Biblia: desnudo vino al mundo y desnudo se va a ir. Pastor, pero a los difuntos los visten. Sí, los visten, pero esa ropa no les sirve de nada. Si lo dejara sin vestir fuera exactamente lo mismo. El mundo pasa y sus deseos. Pero ¿sabe qué es lo que no pasa?
según 1 Juan 2, versículo 17. ¿Qué es lo que no pasa? El que hace la voluntad de Dios. Ese no pasa. Si tú eres alguien que le da la prioridad a Cristo en todo, si le das la prioridad a Cristo en tu vida y decides sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios, la Biblia dice que tú vas a permanecer para siempre. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos diciendo que he entendido que el Señor es mi Rey y el soberano de mi vida. Yo soy su dulo, su esclavo, y por tanto le pertenezco solo a Él. Vivo para Él. He renunciado a todo porque he decidido poner toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, deseo, pienso, a merced de su voluntad. Dispuesto a hacer incondicionalmente su voluntad. Y el que hace tal cosa permanece para siempre. Entonces, hacer la voluntad de Dios es hacer tesoros en el cielo. Es hacer la justicia de Dios, porque Jesús, cuando enseña a orar, dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Él nos dio ejemplo de vivir sometido a la voluntad del Padre. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es la visión de lo que viene, de lo por venir. De la época en la cual el pecado pasó, la muerte pasó, y el cielo es nuevo y la tierra es nueva. ¿Y por qué el cielo es nuevo y la tierra es nueva, hermanos? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Y es interesante, es una visión futura y habla de ello como que ya ocurrió. ¿Por qué? Porque ciertamente así será. El cielo y la tierra pasarán. Y no estamos lejos. ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Venga el domingo a la escuela dominical que vamos a hablar de eso. Mateo 24 y 25. La estamos viendo. Nación contra nación, guerra, rumores de guerra, conflictos por todos lados, incendios, enfermedades, gente dispersa de aquí para allá, corriendo de un lugar a otro. Y lo lamentable es que no nos dejamos impactar por estas cosas. A veces estamos tan centrados en el quehacer de cada día para dar solución a nuestros problemas que no nos levantamos para abrir los ojos y ver lo que hay a nuestro alrededor y escuchar que Dios nos está gritando: hoy es el tiempo de fin, prepara tu lámpara porque vengo en cualquier momento. Es la realidad. Estamos tan inmersos en hacer tesoros terrenales, tan inmersos en solucionar nuestros problemas que no hemos levantado la cabeza. Estamos como el gato cuando come, mirando hacia abajo y no contemplando lo que hay alrededor. Porque tienen gatos, saben lo que digo. Yo tuve 11 en el patio, claro, cuando viví en mi país. Amados hermanos, ¿por qué buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué hacerse tesoro en el cielo? Porque las cosas celestiales son imperecederas y eternas. Allí el tesoro no está en riesgo. Fíjese, no se corrompe y no puede ser robado. ¿Verdad que aquí no hay robo, verdad? Primera de Pedro 1:4. Mire lo que nos dice el Señor, hermanos. Y dígame si esto no vale la pena. Para una herencia que es como
Nuestra herencia celestial, ¿cómo es? Incorruptible. Quiere decir que no se echa a perder. Es incontaminada. Allí no hay coronavirus. No hay nada que contamine la herencia dejada por Cristo. Inmarcesible. ¿Y dónde está? Reservada en el cielo para vosotros. Pero reservado para quiénes? Para los que se han dedicado a hacer tesoros allá. Porque los que se enfocan en las cosas del mundo, ya vimos que tienen todas las de perder. Hermanos, el cielo y la tierra son un contraste de las dos esferas de la existencia, lo terrenal y lo celestial. Y el sentir y corazón del hombre va a estar o en lo terrenal o en lo celestial, en dependencia de aquello a lo que él defina como su mayor tesoro, el reino de Dios o de los cielos o las cosas terrenales. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿dónde estás haciendo tus tesoros? Y si descubres que lo estás haciendo en el cielo, gloria al Señor, ¿qué vas a hacer para acumular más? Pero si descubres que estás haciéndolo en la tierra, que estás tan afanado, que estás mirando hacia abajo, hacia lo terrenal y de alguna manera has dejado de acumular en el cielo, ¿qué vas a hacer para que eso cambie? Porque si no haces cambio, el que está en riesgo eres tú. En segundo lugar, la otra manera de buscar el reino de Dios y su justicia es teniendo el cuerpo lleno de luz. Y esto no significa que usted ahora agarre y se traiga una linterna. No. Jesús dice, mire Mateo 6, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo del ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y mi pregunta para ti es, ¿de qué está lleno tu cuerpo en este momento? Y no quiero que usted me responda a mí, eso es algo que usted le tiene que responder a Dios, es algo muy personal entre usted y Dios. Hermano, si el ojo enfoca adecuadamente la luz, el cuerpo puede funcionar adecuadamente en sus movimientos. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Si la Biblia dice, si tu ojo está lleno de luz, está prácticamente diciendo, si tu ojo está lleno de Cristo, tú vas a tener enfoque en tu vida. Entonces, tener a Cristo como prioridad en la vida es llevar una vida plena en Cristo, es tener una vida llena ¿de quién? De Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una misma persona. Es vivir lleno del Espíritu de Dios. Cuando nuestro ojo, cuando nuestra vida, dicen que el ojo es el portal del alma, cuando nuestra vida está llena del Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu de Dios van a ser una realidad en tu vida y en mi vida. Pero ¿cree usted que enfocado en las cosas terrenas vamos a tener una vida llena del Espíritu de Dios? ¿De qué estás alimentando tu vida? ¿De Facebook, de libros mundanos, de películas mundanas, de música mundana, de telenovelas mundanas, de la cochinada de Netflix, de la perversa de la señorita Laura y de Ana María Polo? ¿De qué estás llenando tu vida? Y es lamentable que nos entretengan estos programas que hacen todo un espectáculo del pecado y de lo que es denigrante. Aunque usted no lo crea, el mero hecho de sentarse, ver, se convierte en una herramienta del diablo que empieza a minar tu subconsciente y que tarde o temprano, ante circunstancias similares, te va a llevar a dar opiniones mundanas y no espirituales. Es la gran verdad. Por eso es importante que satures tu vida de Cristo, de oración, de lectura de la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en familia para leer juntos la Biblia, orar y tratar un tema bíblico?
¿Estás orando con tus hijos? ¿Con tu pareja? No importa cuánto lleves de casado, no importa si ya tiene hijos, nietos o tataranietos, ya no tiene ninguno. Si vives solo, no importa tampoco. Porque es que para llenar la vida de Cristo no hay que estar necesariamente acompañado. ¿Eres tú de los que se ha tomado en serio lo que dice la palabra de Dios? Mi casa y yo serviremos al Señor. No basta con coger y colgarlo en una pared y decir, mi casa y yo te servimos, Señor. Es necesario convertirnos en gente que de manera activa sirve al Señor, llenando su vida de luz. De esa luz que se llama Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que de alguna manera nosotros venimos a ser como recipiente de cristal transparente. Si llenamos nuestra vida de luz, nosotros nos vamos a convertir ¿en qué? En luz. Porque Jesús ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Y cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios y estuvo con Dios no sé cuántos días, cuando bajó, ¿qué pasaba con su rostro? Resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿qué es estar lleno de luz? Es estar lleno de Cristo, ¿verdad? Pero es también estar lleno de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en la Biblia que es como luz, es como lámpara. Todos conocemos este texto de Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara y la lumbrera, ¿qué producen? Producen luz y calor. Ese calor espiritual que te hace vivir para Cristo. Buscar el reino de Dios con prioridad implica entonces saturarse de la palabra de Dios. Y cuando yo soy saturado de la palabra de Dios, la palabra de Dios ilumina mi vida. Tengo iluminación. ¿Qué iluminación? La obra sobrenatural ejercida por el Espíritu Santo en los creyentes para interpretar correctamente y sin error la palabra de Dios y poder darle dirección a su vida. Entonces es conveniente, ¿no?, buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad. Claro. Es lámpara a mis pies, lumbrera al camino. Cuando yo lleno mi vida de la palabra de Dios, yo voy a saber qué rumbo tomar. Y ese rumbo no va a ser el del camino amplio, lleno de buenas intenciones que termina en el infierno, sino el camino estrecho, difícil, pero en la voluntad ¿de quién? De aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, cuyo nombre es Jesucristo. Además de ello, hermano, las enseñanzas de la palabra, las enseñanzas de la Biblia, es luz. La Biblia dice que es luz. Por eso debemos llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Dice Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es, ¿qué cosa? Lámpara. Y la enseñanza es... ¿Ven el otro texto dónde está? El mandamiento, ¿qué es? Lámpara. Lámpara. ¿Y la enseñanza qué es? Proverbios 6:23. ¿La enseñanza qué es? Luz. Entonces, si tu ojo está lleno de luz, si tu ojo está lleno de la enseñanza de Dios, y camino de vida las represiones que te instruyen, ¿qué va a pasar cuando tu vida está llena de la enseñanza de Dios? Vas a tener muchos problemas en la vida, sí. Pero más van a ser las bendiciones. Más van a ser tus tesoros y tus coronas en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque hay gran galardón en obedecer incondicionalmente las enseñanzas de Cristo. Entonces, hay que darle prioridad a la búsqueda del reino de Dios.
Y dentro de esa prioridad implica darle prioridad al estudio de la palabra de Dios, para llenarnos de sus enseñanzas. ¿En qué tipo de estudios? En todos los que hayan. En el estudio diario con Dios, ahí, profundizando en la Escritura. No leyendo por leer. No. ¿No sabes cómo hacer un estudio? Matricúlate en el seminario. Ahí te van a enseñar a estudiar más profundo. No importa la edad que tenga. Mire, Irene tiene como 100 y ahí está. Y Dios lo está usando, ahora está dando esta clase allí. Bueno, no te laves tu boca, hermano. Pero es cierto, hermanos. Es que no sé cómo estudiar la Biblia, pero tampoco has hecho nada por aprender. ¿Quién necesita hacer ese cambio? Tú. ¿Quién es el más beneficiado con ese cambio? Tú, tu familia, los tuyos. Una práctica perdida y que en estos días lo tengo cogido con eso, pero lo voy a decir otra vez. Que es necesario retomar es el culto familiar. Esa devoción de cada día donde la familia se reúne para adorar a Dios, orar, leer su palabra, meditar en ella. Y si ya no ves porque tus ojos se han nublado por la edad, gracias a Dios ahora se puede escuchar en el teléfono, en la televisión o lo que sea. Si ya no oyes, puedes leer. Y siempre hay una manera. La luz de los justos, dice la Biblia, que trae alegría y confort a la vida. Lea Proverbios 13:9. Mire qué hermoso esto, apúntelo. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra vida de la palabra de Dios, cuando llenamos nuestra vida de Cristo, que es la luz también, esto va a producir en tu vida esta bendición llamada alegría, que hoy está muy escasa y que en el mundo no la vas a encontrar. Y que desplazando a Cristo del primer lugar, no lo vamos a encontrar. Porque díganme ustedes que aún, porque esto es lo interesante de la palabra de Dios. Usted ha cometido una falta, ha estado en un error, consciente o inconsciente. Se pone a estudiar la palabra de Dios y descubre que hay un texto en particular que le dice: ¡hey! Has estado errado aquí. Esto te va a traer sufrimiento. Esto va a acarrear sobre ti esta, aquella y la otra consecuencia. Si usted ama a Dios y considera la palabra de Dios, usted va a decir: Señor, alabo tu nombre y te doy gracias por revelarme esto, porque de lo contrario yo hubiera terminado sufriendo. Y lo que es un señalamiento del pecado se convierte en un motivo de alegría en tu corazón, porque tú dices: qué bueno es Dios, me dio a conocer esto para que yo no siga pecando y no vengan estos males sobre mí. La palabra de Dios produce gozo. Si nuestra vida está llena de la palabra de Dios, vamos a experimentar gozo. Por eso hay que darle prioridad a la búsqueda del reino a través de llenar nuestra vida de la palabra de Dios, llenar nuestra vida de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo otro que produce? Aquello que tanto buscamos y que tanto carecemos: confort. No solo alegría, sino también confort. Nos afanamos para comprarnos el sillón de último modelo, el más cómodo de la vida. Ya los hay de todos tipos. El otro día visité a alguien que se compró un sillón
esto que da masaje, y cuando lo vi en la sala yo digo, oye, pero esta casa ahorita sale volando, esto parece nave espacial. ¿Cuánto costó? Mi madre, casi me da un infarto. Y nos afanamos para buscar el confort terrenal. Sin embargo, lamentablemente no tomamos en cuenta que el verdadero confort viene cuando nuestra vida está llena de Cristo y de su palabra. Mira lo que dice Proverbios 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón. Y las buenas nuevas, las buenas noticias, y por el Nuevo Testamento sabemos quién es las buenas nuevas, es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué produce, hermano? Conforta los huesos. Levanta la mano aquí el que tiene dolor de hueso. A ver. Ya que ella tiene las dos manos también. Increíble. Increíble. ¿Y sabe por qué conforta los huesos? No porque le quita el dolor de los huesos, sino porque al revelar lo que está reservado en los cielos para los que son fieles a Jesucristo y le dan el primer lugar, se encuentra que allí no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Y dígame que Dios no es bendito por eso. De tal manera que cuando uno lee la esperanza que hay en el cielo gracias a Jesucristo y los tesoros que hay cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y uno decide vivir según este modelo de Jesús, uno dice, me duelen los huesos, pero no importa, esto es temporal. De aquí a 30, 40, 50, 70 años, pasó por la eternidad a disfrutar en la presencia del Señor. Hasta brincando, porque dice la Biblia que el cojo danzará. Y dígame que esto no es una bendición. Cuando usted está en sufrimiento y padecimiento y va a la palabra de Dios y llena su vida de la palabra de Dios y de todas sus promesas y el consuelo que produce, dígame que eso le trae confort a los huesos. Y cambia la mente y el corazón. Y nos hace pensar como Pablo que decía, para mí, partir es muchísimo mejor. Porque el que entiende el Evangelio sabe que es mejor que estar en la casa del Padre, junto al Padre, que no aquí. Y a veces es penoso que lloramos la partida del ser querido cristiano cuando deberíamos celebrar, porque se nos adelantó a estar al lugar donde más anhelamos estar. Y lloramos porque se ha ido a la casa del Padre. Es un sentimiento encontrado, yo lo entiendo, aún Jesús lloró. La luz de los ojos alegra el corazón, las buenas nuevas confortan. Si tu vida está llena de la palabra de Dios, si está llena de Jesús, va a haber confort a tu alma. Por eso vale la pena buscar en primer lugar esta enseñanza. Al llenar nuestras vidas de luz, somos guiados a la presencia de Dios, hermanos. Dice el Salmo 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Mira lo que dice el salmista y está rogando. Envía tu luz y tu verdad. Porque asocia de alguna manera la luz con la verdad. Y dice, estas me guiarán. Cuando tu vida y mi vida está llena de Cristo y de su palabra, nosotros vamos a saber por dónde ir. ¿Me conducirán a dónde? A tu santo monte. Porque la palabra de Dios y Cristo nos lleva a la presencia de Dios. Nos revela el camino a seguir. Nos lleva a sus moradas. ¿A dónde te lleva toda la porquería del mundo que hay afuera con todas sus ofertas?
al odio, a la rencilla, al pleito, al divorcio, a la fornicación, al adulterio, a toda clase de perversidad sexual, a los rencores, al racismo, al homosexualismo, a guerra. Lo que estimula es decadencia. Amados hermanos, si el ojo está mal enfocado y ve doble o está mirando en dos direcciones, mundo y cielo, Dios o ídolo, el resultado final de tal cosa es catastrófico. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Jesús dijo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El creyente no puede ser frío, no puede ser tibio, tiene que ser o frío o caliente. A los tibios Dios los vomita, tiene que ser definido, y el Hijo de Dios opta por Cristo. Le da la prioridad a Cristo. La ausencia de luz es tiniebla, y las tinieblas en la Biblia son sinónimos de necedad. En cambio, la luz sobrepasa a la necedad, sobrepasa a las tinieblas. Dice Eclesiastés 2:13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. ¿Por qué hay tanta gente necia? ¿Por qué hay tantos creyentes necios? Porque no han llenado su vida de Cristo, que es luz, y de su palabra, que es luz. El cristiano debe desechar las obras de las tinieblas. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la palabra. Esta es nuestra prioridad. ¿Estás tú en este momento enfocado en esto? Amados hermanos, como linaje real hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, dice 1 Pedro 2:9. Por tanto, el Hijo de Dios no puede tener ningún tipo de comunión con las tinieblas. Dice 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. En tercer lugar, y ya estamos a la mitad, debemos buscar el reino de Dios y su justicia, sirviendo como esclavos exclusivamente a Dios. Lamentablemente, casi todas las Biblias traducen la palabra esclavo como siervo. Y da la impresión de que eres un criado a sueldo, pero no. La palabra doulos en la Biblia es esclavo, significa que le perteneces enteramente a aquel que es tu Señor y que tiene toda la autoridad sobre tu vida. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ahí está, no puedes servir a dos reyes. No puedes, en otras palabras está diciendo, ninguno puede ser esclavo de dos dueños. Eso es imposible. Porque amas a uno, aborreces al otro. Estimas al uno, desprecias al otro. Amados hermanos, no se puede ser esclavo de dos señores. No se puede ser siervo de dos señores. Uno es esclavo de aquel a quien le rinde el control, ya sea el pecado o al mundo o a Cristo. Por eso tienes que velar por ti en el nombre del Señor con la asistencia del Espíritu Santo y ser autocrítico realmente a quién estás dando la prioridad de tu vida, a quién estás sirviendo. No se puede servir a dos señores. Quien es de Cristo sirve solo a Cristo. El gran mandamiento dado por Dios al pueblo de Israel, ¿cuál fue? Honrarás y amarás solamente al Señor, tu Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Por eso cuando el diablo tienta a Jesús, Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y escucha esto, y a Él solo servirás. ¿Solo a quién? A Cristo. Usted no sirve a nadie más que a Cristo. Servir a otro que no sea Dios es automáticamente un aborrecimiento a Dios. Porque dice la Biblia: o aborrecerás al uno y amarás al otro. Servir a otro que no sea Dios es automáticamente un menosprecio a Dios. Dice: menosprecias. Aborrecimiento y desprecio. Por eso es tan delicado no buscar el reino de Dios y su justicia. Porque cuando enfocamos nuestra prioridad en otras cosas, estamos aborreciendo y menospreciando a Dios. Y mi pregunta para ti es: ¿quieres tú ser hallado por Dios o visto por Dios como alguien que le está aborreciendo y menospreciando? Esto tiene que hacernos pensar. El cristiano tiene que ser definido a quien sirve y adora. Y en último lugar, la manera de buscar el reino de Dios y su justicia es también viviendo por fe. Si la hierba del campo hoy es y mañana se echan al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y pregunto: ¿cuántos viven en este afán a diario? ¿Cuántas veces hemos sido hallados en esto? Si hubiera sido dicho en este momento, hubiera dicho: no te afanes por cómo vas a pagar la renta, cómo vas a pagar los biles, cómo vas a... Eso no anula la responsabilidad de trabajar. Está hablando de la actitud con la cual se enfrenta las carencias y las necesidades. Y aquí caemos todos. En otras palabras, Jesús dice: no afanándose por las cosas materiales. ¿Por qué? Porque la vida es más que el comer y el vestir. Así lo enseña el verso 25. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y en el Evangelio de Lucas esto no lo dice en términos de pregunta, lo dice como afirmación. La vida es más que comer y vestir. La vida del cristiano es algo más que lo material. De hecho, lo material Dios ha prometido suplirlo. Y lo va a hacer porque Dios no es mentiroso. Por eso en la oración modelo dice: el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. ¿Y sabe por qué Dios va a suplir? Porque nuestra vida tiene valor para Dios. Por eso vale la pena buscar primero el reino de Dios y no lo material, porque de por sí Dios está comprometido a sostenernos. Mateo 6:26 dice: mirad las aves de los cielos, no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, valemos más. Por eso nos dice: mire lo natural, mire la creación. Dios la sustenta, tú vales más que ella, Dios te va a sustentar. Amados hermanos, debemos vivir por fe, porque Dios siempre va a ser en favor de nuestro sustento. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echen al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Y miren cómo dice: no hará. Allá en el 26 decía: no valéis, diciendo que usted tiene valor. Y aquí dice: no hará, enseñándonos que Dios va a hacer. ¿Por qué? Por ti y por mí. Por tanto, afanarse en lo terrenal es una pérdida de tiempo. Es meterse en una preocupación y un estrés que no necesitamos. Oye, como tenemos que aprender todos. Y si afanarse en la búsqueda de lo material no es propio de los hijos de Dios, sino de los paganos. Dice que los gentiles son los que buscan estas cosas. Aún somos llamados a marcar una diferencia en esto. El afanarse por lo material hace que nos desenfoquemos de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer ante las preocupaciones o afanes de la vida? Porque los problemas vienen y las necesidades están a la puerta. ¿Qué hacer?
no significa quedarse de brazos cruzados, significa enfrentarlo con la actitud adecuada. Vamos a Filipenses 4:6. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice esto: por nada estéis afanosos. En griego esta palabra es sinónimo de preocupado. Por nada estéis preocupados. En vez de preocuparte, esta es la solución que da Pablo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hazle saber tu preocupación a Dios. Qué interesante, no dice al vecino, al hermano, a la iglesia. ¿A quién? A Dios. Y Dios, que está sobre todas las cosas y tiene control de todas las cosas, va a obrar. Y dice que debemos de hacerlo conocer en oración, en ruego y también con acción de gracia. Fíjese esto. Dios, tengo esta necesidad, la pongo delante de ti, súpleme, y gracias porque tú vas a suplir, y gracias por la persona que vas a usar o el medio que vas a usar. Porque eso es vivir convencido de que Dios va a hacer. Primera de Pedro 5:7 nos da otra solución. Y es echar toda tu ansiedad sobre Cristo. Y la razón por la cual echar toda esta ansiedad que produce la carencia, la necesidad o el conflicto sobre Él. Porque Cristo es tu pastor. Es tu Señor, tu Dios, y es tu Padre. Él tiene cuidado de ti. Dice 1 Pedro 5:7. El afán o preocupación por las cosas materiales es dudar de Dios y de sus promesas. Por eso Jesús dice: hombres de poca fe, falta de fe. Y el justo por la fe vive. Dios ha prometido sustentar a los que echan su carga en Él, hermano. Y estoy convencido que Jesús conoce lo que decía el Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso lo dice Dios para ti y para mí. Cuando el creyente es hallado haciendo tesoros en el cielo, llenando la vida de luz, sirviendo como esclavo exclusivamente a Cristo y viviendo por fe, entonces podemos decir que el tal es alguien que le ha dado la prioridad a las cosas del reino y su justicia. Amén. Señor Dios, gracias por este tiempo, la bendición de estar en tu casa. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ayúdanos a buscar siempre el reino de Dios y tu justicia por sobre todas las cosas. Danos tu bendición, Señor. Gracias por este tiempo en que hemos podido adorarte, servirte y bendecirte. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.